tardes, buenas noches, depende de donde nos vean, tardes, noches, madrugadas. Bienvenidos sean a la conferencia magistral de marzo del Colegio Mexicano de Psicoanalistas. Así que los invitamos a suscribirse para que sigan continuando viendo nuestras conferencias, las siguientes, y que por supuesto que les van a gustar mucho, y aparte de todos los beneficios que pueden tener por pertenecer aquí al colegio. Ya saben dónde encontrarlo: www.amsp.mx, sección colegio. Ahí los vamos a, ahí están los requisitos, los beneficios, y con todo gusto aceptamos sus solicitudes. Y el día de ahora le toca la conferencia magistral aquí al maestro Israel Fuentes, que él es en primer lugar es el director del Instituto Psicoanalítico de las Perversiones, y también es el coordinador de la especialidad en estructura perversa. Él es el encargado y por lo tanto él va a dar la conferencia de marzo, así que dudas, preguntas, con toda confianza la pueden hacer, y él se las contesta con todo gusto. Así que, bueno, un aplauso por favor a nuestro ponente. Listo, apagamos las luces y todo listo, Israel. Gracias. Bueno, antes de iniciar... perfecto. ¿Ya? Ya, Okay. Gracias. Ok, bueno, mi nombre es Israel Fuentes Villagómez y vamos a dar inicio a lo que viene siendo el tema que vamos a abordar para el día de hoy, en donde se va a hacer la relación del mitómano. Vamos a entrarnos ahí un poco en detalles para comprender lo que viene siendo la estructura perversa, modos dinámicos, hacer una diferencia entre mitomanía y mentiroso compulsivo, y también asimismo vamos a ver algún tipo de modalidad en cuanto a cómo se manifiesta esto a modo dinámico dentro de la perversión. Para que todo esto no quede así muy en el aire, vamos a comenzar a hacer una relación con un caso que sucedió hace aproximadamente, ¿qué serían? 17 años, aproximadamente acá en el 2002, aquí en México, para aquellas personas que nos ven de otro país, en donde en un programa de radio muy conocido que se llama La Mano Peluda, llama a un tipo que corresponde al nombre de Josué Velázquez. Vamos a hacer la relación para comenzar a determinar y desglosar la parte de la patología, sintomatología y sobre todo rasgos que manifiesta a través de su propio discurso. Sin más preámbulos, vamos dando inicio, y el tema del día de hoy, el que va a corresponder, es el mitómano o cómo fabricarse un personaje. A modo introductorio hay que tomar las siguientes consideraciones en cuanto a lo que nos está hablando la estructura perversa. Para esto yo retomo a un autor que se llama Joel Dor, en donde Joel Dor hace una reflexión respecto a lo que va a corresponder una estructura perversa cuyos mecanismos va a manejar y todo esto. Cabe señalar algo muy importante también: la gran mayoría de lo que está basado este tema viene siendo de Alberto Heger en su libro de Pequeño Tratado de las Perversiones Morales. Cuando hablamos acerca de la perversión, hay que tener en consideración de que esta estructura principalmente se va a utilizar, mejor dicho, a lo que viene siendo el resto de las personas, que para nosotros hay que entenderlas como objetos. ¿Por qué como objetos? Porque prácticamente no destina una parte en donde va a depositar parte de su líbido hacia aquellos sujetos. Por eso se denomina como objetos. No le va a importar si tienen emociones, no le va a importar de repente que tenga pensamiento, que tenga un discurso y toda esta situación. Ojo, todo esto es únicamente introductorio. Y también, como lo menciona, la parte de la perversión la va a mimetizar mediante una figura que se va a construir, hablando precisamente a lo que va a corresponder el mitómano. Inclusive también podemos abordar y aventurarnos en mencionar hipotéticamente que a veces que el narcisista, perverso narcisista, también se involucra en este aspecto. Muy bien. Joel Dor nos maneja que la estructura perversa va a utilizar dos mecanismos muy característicos. Obviamente todo esto corresponde principalmente a aquellos fieles seguidores y también los nuevos precursores desde una escuela freudiana.
Cabe señalar algo también importante. Pese a que Joel Dohr tuvo una formación lacaniana, no desacredita y no deja de lado lo que viene siendo la escuela freudiana como tal. Cuando hablamos acerca de la perversión, el mecanismo defensivo que va a imperar en este sujeto va a ser completamente la renegación, negar 2 veces la ley del padre. Esto nos lo pueden mencionar diversos autores. Para este Joel Dohr hace una aportación muy clave, la cual menciona que hay 2 mecanismos que van a imperar y se van a fusionar para que dé como resultado, y no quiero que suene como una receta aquí de cocina, pero va a dar como resultado lo que viene siendo este mecanismo. El primero de ellos que maneja es completamente la negación. Si nos abordamos y nos adentramos en etapas infantiles, podemos vislumbrar que el sujeto perverso ubica a lo que viene siendo a su madre como un objeto completo. ¿Cómo es esta parte de un objeto completo? Pues prácticamente va a depositar el falo en esa madre. Es una madre que, si la logra vislumbrar a modo incompleto, va a devenir de aquí un derrumbe psíquico. Es por esto de que de repente podemos ubicar en algunos acontecimientos clínicos, en algunas historias, de que se da una vinculación muy patológica, por cierto, entre la madre y el hijo. Una madre que erotiza a ese hijo y de repente un hijo que responde a las demandas de esa madre, como si estuviesen vinculados. Ojo, no es una psicosis, aunque la estructura perversa se defiende de la angustia porque posee una angustia de índole psicótica. No raya lo que viene siendo en su totalidad con una psicosis. ¿Por qué? Porque se defiende precisamente con este mecanismo defensivo, la negación principalmente. Y el segundo, que va a tener como mecanismo defensivo, obviamente recuerden que es de índole freudiana, la segunda es la represión. ¿Qué va a reprimir aquí? Pues prácticamente instaurar en sí mismo la ley del padre. Es por esto que la estructura perversa ubica principalmente e instaura su ley propia. ¿Por qué? Porque como no reconoce a ese padre, no le queda más de otra más que instaurar su propia ley para que todo sea válido ante sus propios ojos. Si nos adentramos y comenzamos a aventurarnos en este pensamiento, podemos incluir que la estructura perversa, en su gran mayoría de las situaciones, se va a manejar dinámicamente bajo el principio de placer, no el de realidad. ¿Por qué? Porque si se adentra en el principio de realidad, tienen que ofrecer algo de su propia subjetividad para que en automático comience con una situación de pues manejar cierto dinamismo, cierto vínculo hacia el otro, vaya a generar una empatía, cuando sabemos que no es de esta forma. Entonces, si fusionamos los dos, pues viene siendo la renegación. Esto desde la perspectiva de Joel, cabe señalar, de Joel Dohr. Alberto Eiger, en su libro de Pequeño Tratado de las Perversiones Morales, hace, y quiero poner algo muy en claro. Esta parte no quiero que suene como una clasificación, algo muy estilo positivista, vaya. Algo como de, tal perverso va a manejar tal signo síntoma y debe de ser de esta manera. No, porque si no, estamos categorizando, y cabe señalar algo. Para nosotros, dentro de la clínica, es muy importante comprender el dinamismo y la subjetividad del ser. Comprendiendo esto, comenzamos a hacer de cierta manera una cuestión ahí de tratamiento, ¿va? Es por esto de que no hay que hacer una categorización como tal. Ojo, hay algunos autores, inclusive muy contemporáneos, que sí logran hacer esto. Otros clásicos también lo llegaron a hacer en su momento, pero vaya, fue una psiquiatría que apenas iba avanzando como tal. Bien, Alberto Eiger hace una referencia en donde podemos encontrar 2 tipos, dinámicamente, de perversiones. Una de índole sexual y la otra de índole moral, que para comprender lo que viene siendo una forma de perversión y la otra, vamos haciendo un desglose. Ojo, esto es únicamente introductorio para que ustedes, los que están de aquel lado, comiencen a comprender esta situación. La primera de ellas, como ya les comenté, los 2 tipos de perversión, la primera que ubicamos es la perversión sexual. Ojo, este tipo de perverso se ubica principalmente por su acto sexual, que está relacionado principalmente por situaciones de índole parafílico, ¿ok? A grandes rasgos, para hacer una diferencia de filia y de parafilia,
Esta última, la parafilia, va a utilizar principalmente al otro prácticamente como un objeto. No hay un depósito, no va a comprender que tiene emociones, no va a comprender que de repente existe ante la mirada del perverso, sino que prácticamente es como un objeto el cual se va a utilizar y lo va a desechar prácticamente. Otro aspecto fundamental en cuanto al perverso sexual es que sale a flote su misma perversión cuando utiliza su discurso de índole sexualizado. Es aquí cuando nos adentramos al terreno de las parafilias. Cuando manejaba, y les comentaba hace un momento acerca de las filias, es principalmente que puede existir un gusto, pero no se requiere en su totalidad para tener, vaya, ese orgasmo. ¿Sí me explico? Cuando hablamos acerca del terreno de las parafilias, quien sufre principalmente es el perverso. ¿Por qué? Porque si no está ese objeto que le da, vaya, el plus de goce, pues prácticamente no va a alcanzar en su totalidad esta parte. Entonces, dicho esto, encontramos una triangulación: un perverso, un objeto y el fetiche. Hablándolo principalmente con el objeto fetiche. Si no está presente el fetiche, cabe señalar el ejemplo, quien sufre es el perverso. Para ello, me voy a entrar un poco en lo que viene siendo un perverso sexual que la gran mayoría conocemos, que es nada más y nada menos la historia de Donatien Alphonse François, conocido como el Marqués de Sade, el padre de las parafilias prácticamente. Vamos hablando un poco de él. Este fue un emblemático personaje y hay que situarnos en Francia en 1740, en donde para comprender el dinamismo psíquico desde su cuestión infantil, hay que ubicarnos precisamente en esa etapa. El Marqués de Sade prácticamente, dentro de lo que viene siendo esta parte de los objetos primarios, las relaciones y todo, pues tanto papá y mamá estuvieron ausentes, ¿sí? A la hora de que están ausentes dentro de este personaje, quien se hace responsable y a cargo de él fue su tío, un tío que él tenía. Pero no era el mejor vínculo que podía establecer desde la etapa infantil. Quiero hacer una acotación muy importante: no del hecho de que no esté ni mamá ni papá, no quiere decir de que ya va a ser en automático un perverso. Ojo, puede aparecer otra figura que sí puede implementar el amor en ese niño. En este caso no fue así. ¿Por qué? Porque el tío principalmente tenía muchos rasgos de índole perversas, a tal modo de que desde edades muy tempranas, infantiles, el Marqués de Sade comenzó a desarrollar y vincularse de índole sexual, pero una sexualidad adulta como la conocemos nosotros. Este tío de repente lo llevaba a ciertas reuniones, o inclusive, imaginemos en aquellos lugares, en aquellos recintos donde ellos vivían, y le llevaba a ciertas prostitutas para que este niño se divirtiera. Otro aspecto fundamental fue que este pequeño perverso de repente tenía cuestiones ahí de índole sádicas, en donde agredía a los trabajadores que se encontraban en estos lugares donde ellos vivían. ¿Cómo? Pues desde el momento en donde les disparaba o inclusive gozaba de esta parte de hacerlos sufrir, ¿ok? Entonces estamos viendo que esta parte infantil del Marqués de Sade no apuntalaba para nada sano. ¿Bien? Nos adentramos en lo que viene siendo parte de la adolescencia y parte también de la adultez, ¿por qué no mencionarlo? Porque en todos los sujetos es cuando ya manifiestan la genitalidad de índole, una sexualidad como la conocemos ya como adultos, ¿ok? Marqués de Sade prácticamente comenzaba a utilizar ciertos aspectos parafílicos en donde utilizaba este goce en múltiples orgías, en actos de zoofilia, e inclusive también de índole homosexual. Ojo, con este último punto no quiero decir, para que no entremos aquí en conflicto en cuanto a identidad sexual y todo esto, que los homosexuales son perversos. No va en ese aspecto, ¿sí? Pero si lo situamos en el contexto donde se desarrolla el Marqués de Sade, pues prácticamente sí era considerado como una forma de perversión, ¿ok? Pero sabemos que actualmente no hay nada que ver. Inclusive puede haber homosexuales psicóticos, perversos o neuróticos. Bien. Muy bien. Esto hablando en cuanto a las perversiones de índole sexual, el perverso sexual. Vamos pasando ahora a lo que viene siendo el perverso moral. El perverso moral, como se los comentaba hace un instante,
va a utilizar prácticamente a los demás como si fuesen objetos para que le den una posición que tanto está anhelando. Posicionarse como un gran otro o inclusive posicionarse como el máximo otro. ¿Sí me explico? Que no sorprenda de repente, inclusive el mismo Alberto Eiger lo menciona en una parte que se llama el perverso narcisista, que es el alimento, el otro, para este. Pero ¿qué es el alimento? Prácticamente la libido, ¿sí? Si ubicamos esto dentro de una economía libidinal, el perverso, tanto sexual o moral, lo que va a hacer es que cada sujeto en relación, lo voy plasmando de esta manera, va a depositar, posee cada quien cierto porcentaje de líbido. Vamos planteándolo a modo 100 y 100. Cada quien tiene 100% y 100%. Si el perverso necesita vincular a ese otro para que prácticamente quede como un objeto tal cual, va a depositar muy poca libido e inclusive deposita libido, pero a la hora de que hace este depósito libidinal, al mismo tiempo va a depositar también culpa y angustia. Esto hay que tomarlo como un punto clave. ¿Por qué? Porque es de esta manera como va a obtener al otro. Me voy adelantando un poco. El perverso mitómano utiliza la mentira, pero deposita al mismo tiempo culpa. Ahorita más adelante lo vamos desglosando. Utilizo el recurso para comprender este ejemplo, ¿sí? Mientras que el otro, que está dejando de ser un sujeto y se está convirtiendo prácticamente en un objeto, va a depositar un porcentaje. Dicho esto, perverso deposita un 10%, mientras que el otro, que está quedando en calidad de objeto, va a depositar, supongamos, un 30 o 40%. Si ubicamos estos dos porcentajes, no están equilibrados y poco a poco le va quitando líbido, hasta que lo deja en un aspecto muy mínimo de líbido. Aspecto también fundamental a considerar, que si lo deja con 0 de líbido, 0 es igual a muerte, ¿va? Muy bien. Hay que mirarlo como si fuese un sujeto insaciable. Y esto me hace recordar en cierta clase con el profesor Gerardo, que utiliza la metáfora del burro. La metáfora del burro habla acerca de que es un burro cuya espalda posee una vara y en el extremo de esa vara tiene amarrada una zanahoria. El burro va a caminar inalcanzablemente para tratar de comer de esa zanahoria, pero nunca la va a alcanzar. Traducido esto para nosotros prácticamente es el goce en donde el perverso jamás, por más imaginativo, por más dentro de lo imaginario que lo llegue a contemplar, jamás lo va a alcanzar. ¿Por qué? Porque sabemos que esta parte tiene un inicio, sí, pero no tiene un fin como tal, que es la diferencia del principio de placer. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de determinar, a final de cuentas, entre un perverso sexual y un perverso moral? Pues prácticamente que cada uno va a plasmar un escenario primario en donde, dicho esto, sus objetos, tanto mamá como papá, de cierta manera no fueron la mejor manera sustentable para que se dieran. Para que se dé una estructura perversa debe de poseer una madre perversa, en primer instante. Ojo, no quiero que suene recetario de cocina, pero de cierta manera bajo este vínculo de madre e hijo, mientras la madre más perversiona a ese niño, lo va dejando sin un lugar para que se logre vincular con otros objetos, siendo esta última el único objeto del deseo. Y si estamos hablando que ese padre es quien instaura la ley, quien marca ese freno de ese principio de placer para implementar el principio de realidad, entonces nunca aparece ese padre, no aparece el principio de realidad y se va a basar principalmente bajo ese principio de placer. Algo como me acuerdo y me hace recordar bastante aquel concepto freudiano que es su gran majestad, que espera que siempre se le sirva a ese niño, pero aquí ya lo ubicamos como un adulto, ¿va? Entonces eso es el punto principal para determinar acerca de la perversión sexual y la perversión moral. Pero aquí la cuestión entra en lo siguiente: ¿es lo mismo el mitómano y el mentiroso compulsivo? La misma respuesta va a radicar en el dinamismo que va a manejar uno y sobre todo cómo utiliza la mentira para
vincularse con los demás objetos. Vamos haciendo el desglose de esta parte. Para ello, vamos haciendo la diferencia de un mitómano, que el mitómano, como se los comentaba hace un momento, a modo muy aventurado, cabe señalar, es que este mitómano utiliza el recurso mentira, pero cuando utiliza el recurso mentira en automático está depositando culpa en los sujetos que próximamente van a quedar en calidad de objetos. ¿Cómo la deposita? Mediante esta mentira muy angustiante hacia el otro. Ejemplo, muy coloquial, le deja en esa mentira una preocupación para que el otro se preocupe y comience a depositar su líbido en ese perverso mitómano, que a diferencia del mentiroso compulsivo, el mentiroso compulsivo utiliza el recurso mentira, pero únicamente para que tenga una posición dentro de la subjetividad del ser. Del ser, del otro o de un gran otro. ¿Sí me explico? ¿Cómo sería esta forma? Su finalidad del mentiroso compulsivo no radica en que debe de depositar culpa. Voy a ponerles ejemplos muy coloquiales, ¿va? Supongamos de que nos encontramos dentro de, no sé, una reunión con ciertos amigos, ¿va? Y de repente llega una persona y dice, no sé, el día de ayer salí y conocí a 2 personas muy interesantes que estudiaron filosofía, ¿va? El mentiroso compulsivo, obviamente para tener esa posición a nivel social, va a utilizar el recurso y va a decir, pues yo conocí 4 y los 4 estudiaban filosofía y aparte estudiaban, no sé, se me ocurre sociología. ¿Sí me explico? Va más allá su mentira. ¿Está depositando culpa bajo este ejemplo dinámico? No. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia de uno y del otro. El mentiroso compulsivo, a grandes rasgos, utiliza el recurso, pero va a engrandecer un poco más los detalles, sin necesidad de llegar a depositar culpa. Mientras que el mitómano utiliza el recurso, pero deja culpa en el otro. Hay que tener en consideración de que hay de mentiras a mentiras. ¿Por qué hay de mentiras a mentiras? Porque, ojo, las mentiras no son única y exclusivamente de una estructura perversa. También las puede haber y las vamos a encontrar, y esto se los dejo a modo para la comprensión en cuanto a la clínica. Va a haber mentiras en la estructura psicótica, en la estructura neurótica también. Cabe señalar que también en ciertas patologías, por ejemplo una anorexia, una bulimia o inclusive la toxicomanía, puede haber también el recurso mentira, pero lo clave de todo esto, a la hora de que nos encontramos con el paciente, es prácticamente determinar el recurso y el elemento para que esté utilizando la mentira. ¿Qué ganancias secundarias está obteniendo bajo esto? ¿Bien? Para esto hay que tener y hay que considerar las mentiras que se logran ubicar precisamente con la estructura o el paciente psicótico delirante, que el tipo de mentiras que utiliza siempre, en su gran mayoría, van a ser mentiras de índole de objetos incompletos. ¿Sí me explico? Este tipo de mentiras, cabe señalar, hay que tener mucha cautela en esto. ¿Por qué? Porque este paciente está utilizando esa mentira y obviamente nosotros lo determinamos como una mentira, pero es una realidad para ese paciente psicótico. ¿Por qué? Porque recordar que en la psicosis esa es su propia subjetividad. Que su yo se esté sintiendo es punto y aparte, ¿sí me explico? Pero el recurso mentira es muy diferente al que nosotros pudiéramos comprender. Entonces, tipo de mentiras, coloquialmente que puedo utilizar, van a ser esos ojos que me miran, esas manos que tratan de alcanzarme, hay una máquina de neblina que me quiere asesinar, ¿sí me explico? Lo que para nosotros puede parecer irracional, para ese paciente obviamente, como es su mundo interno, pues obviamente tiene cierta realidad, ¿sí me explico? Pasamos ahora con la neurosis histérica. La neurosis histérica se utiliza el recurso mentira, pero lo utiliza principalmente para la exigencia de ese amor. Un amor que desde la estructura neurótica obviamente perdió en etapas muy infantiles.
Bien, entonces utiliza este modo de mentira para atraer nuevamente ese amor que se le está yendo, ese amor que ha perdido. Y si de cierta manera se le está yendo, evidentemente se está vivenciando su propia falta y por eso utiliza este recurso para cubrir esa falta y que no lo remonta a etapas infantiles en donde existió este trauma. El toxicómano, como les comentaba hace un momento, es bastante común para aquellas personas que hemos trabajado con toxicómanos que el recurso de la mentira es bastante común y muy peculiar. De repente puede utilizar el recurso de la mentira con el vínculo familiar, con el vínculo laboral, con el vínculo de las amistades y también, por qué no mencionarlo, con el vínculo hacia el terapeuta. ¿Cuál es la finalidad de esto? Pues prácticamente que obtenga el recurso y el elemento tóxico, la droga, para obtener esa ganancia que viene siendo ese placer, que traducido también para nosotros va a ser un goce, ¿sí? Porque recordar que en el toxicómano se implementa el goce en el cual no puede frenar. Haciendo una pequeña acotación de esto, en lo personal me gusta utilizar la siguiente terminología, no sé cómo lo quieran, adjetivos, no sé cómo lo quieran denominar, en donde el síntoma del toxicómano va en aumento, va en evolución. Ejemplo, si en un principio este tipo de paciente gustaba de utilizar, no sé, se me ocurre cocaína, posteriormente va a ir en aumento, su síntoma va a ir mutando, ya no va a ser únicamente la cocaína, va a ser cocaína con alcohol, marihuana, cocaína, alcohol, marihuana, cristal. ¿Sí me explico? Va a ir en aumento. ¿Por qué? Porque se está implementando el goce, ¿sí? Entonces, obviamente por esto requiere del elemento mentira para seguir drogando, para seguir drogándose, para seguir evadiendo cada vez más esa realidad que conforme sigue avanzando con el consumo de la droga, la falta, o mejor dicho, la escisión, se va a ir implementando cada vez más. Y nos ubicamos con el mitómano. Cuando hablamos acerca del mitómano, utiliza ciertos recursos y elementos de mentira en donde principalmente se construye un ser imaginario, un ser muy superpoderoso, un ser que posee de cierta manera capacidades diferentes a la del resto de los simples mortales, vamos llamándolo así. Es un ser que de cierta manera construye que estos superpoderes lo pone muy a la par con una cuestión de una deidad. Es un sujeto que de cierta manera utiliza el recurso mentira para construirse una nueva vida, e inclusive hasta aquí mismo se los plasmo. Tiene una vida insatisfecha, entonces necesita crear una nueva vida para que le dé esa satisfacción. ¿Sí me explico? Esa misma satisfacción y que de repente no se logre vivenciar como un sujeto carente, un sujeto ruin, me atrevo a utilizar el adjetivo, en donde si se logra vislumbrar de esta manera, pues en automático lo va a remontar a etapas infantiles muy míseras. Pero la cuestión aquí es, ¿cómo es que se comienza a gestar un mitómano? Prácticamente vamos a ubicar a sus dos objetos primarios. El primero de ellos lo podemos ver con la madre. Es una madre que de repente abandona, y obviamente a la hora de que abandona se pueden dar dos situaciones que van vinculadas. La primera de ellas, no logra proporcionar este vínculo de amor, y obviamente si no hay amor no va a haber un buen sostén. Desde este punto de vista podemos ubicar que no está apuntalando para algo muy sano. Inclusive otro tipo de patologías también lo pueden manifestar. Pero aquí hay que poner en tela de juicio lo siguiente. El mitómano en esta etapa obviamente va a utilizar todos sus recursos para no llegar al derrumbe psíquico. Es por esto lo que les comentaba en diapositivas anteriores. Si no se va a dar un derrumbe psíquico es obviamente porque está en esta defensa constante
de una angustia persecutoria de índole psicótica. ¿Sí me explico? Utiliza todos sus recursos, implementa su ley propia para defenderse, ¿sí? Que a diferencia de otras patologías no logra hacer eso. ¿Sí? El segundo elemento que vamos a encontrar aquí va a ser principalmente el padre. Un padre que lo podemos ubicar de índole o ausente o tiránico, pero es, bueno, cuando me han hecho la pregunta acerca de, bueno, un padre ausente o tiránico y se maneja de índole ausente, quiere decir un papá que nunca figuró, un papá que nunca estuvo, qué sé yo. Ojo, pudiera ser, pero también puede ser un padre que está en el presente físicamente dentro del hogar, pero no realiza la función adecuada. ¿Sí me explico? Vamos a ver esa dinámica también junto con la madre. La madre puede estar presente, pero no hace la función que se supone debería de realizar. ¿Ok? Entonces, a la hora de que no encuentra estos dos, pues utiliza los recursos muy pobres que puede llegar a tener y va a construirse una fantasía. Siguiente aspecto a considerar. Estamos de acuerdo que el niño, bueno, en sus etapas muy tempranas, utiliza mucho el mundo de la imaginación. Que no sorprenda de repente, y me regreso a la diapositiva anterior, que no sorprenda que va a tener divinidad y va a tener poderes sobrenaturales. Si ubicamos estos elementos con el niño, pues prácticamente el niño, como vive en un mundo imaginario, obviamente ese niño se cree que tiene los mejores superpoderes, se cree que puede volar, se cree que puede ser indestructible. ¿Por qué? Porque es el mundo imaginario, ¿sí? Pero cuando hablamos acerca de un adulto que utiliza la mentira con superpoderes y todo esto, pues prácticamente que no sorprenda que deviene justamente de esta parte infantil. Como se vio abrumado bajo estos abandonos, pues obviamente se tuvo que haber vinculado con esta imaginación para construir ese mundo que de cierta manera le da una posición que tanto está buscando, le da una posición de ser, le da una posición de estar. Y a la hora que tiene poderes encima de los demás, podemos encontrar claramente que se manifiestan aquí ciertos rasgos, o puede ser sintomatologías de índole narcisistas, y por eso requiere al otro, un otro que le refleje constantemente, que es el superpoderoso, que es el que de cierta manera se le va a rendir un culto, ¿sí? Y para eso encontramos a ese otro que le da esa posición, es el iluso. Aquí yo les puedo hacer una pregunta. ¿Qué sería un mitómano sin alguien que le crea? Pues prácticamente no es un mitómano, porque no está en esta constante de alguien que me refleje quién es, ¿sí? Es como si que fuera un docente sin alumnos. ¿Tendría una posición? No, porque están esos alumnos que le reflejan quién es. ¿Y qué serían los alumnos sin un docente? No tienen la posición. ¿Bien? Bajo esto, hablando precisamente en cuanto al mitómano, pues requiere del iluso aquel que va a creer sus mentiras, aquel que le va a dar su líbido, y aquel que ha sido de cierta manera vinculado con un perverso que poco a poco le está robando líbido. Con el caso que vamos a abordar va a quedar esto más que manifiesto. Y sobre todo, si quieren aventurarse en cualquiera de estos relatos, en el relato de José Velázquez, si gustan, ubíquense en la sección de comentarios. Hay algunos que no creen, pero aquellos que creen inclusive hasta le dedican una oración, qué sé yo. Cuando se dio la situación que fue en vivo en el programa de radio, hubo mucha gente, muchas personas que llamaron, inclusive que estaban ahí preocupadas por él. Logró su cometido, ¿sí me explico? Logró depositar culpa y angustia en los demás para que de cierta manera se alimentaran, ¿sí? Entonces, aquellas personas que creyeron esta parte de la mentira, pues básicamente fueron aquellos ilusos. Pero aquí la cuestión es, ¿por qué cayeron? ¿O cuál fue la ganancia de caer? Pues obviamente si el iluso cae en el enredo de ese perverso, es porque el perverso tiene algo muy característico, que logra ubicar así de rápido la falta de cada quien. ¿Por qué?
porque él obviamente desde etapas muy infantiles logró ver su propia falta. Entonces detecta la falta rápida, utiliza el recurso y el elemento mentira, y aquí tenemos esta parte. Cubre falta, y pues se da un vínculo ahí muy patológico. Vamos poniéndolo de esa forma. Una forma también que se manifiesta en cuanto a etapas infantiles, y hablando precisamente sobre la falta, y relacionando obviamente esta situación dentro de los primeros vínculos, primeros contactos y todo esto, que para que se dé esa cuestión de un derrumbe psíquico, o para dejar a aquel niño que no esté formado o muy bien construido, les planteo aquí dos casos hipotéticos. El primero de ellos es cuando constantemente se deposita la culpa y la angustia en ese niño. Culpa y angustia que de repente no debe de aparecer en ese niño, y son precisamente angustias que corresponden a un adulto. Ejemplos hay muchos, y coloquialmente les puedo decir lo siguiente. Se me ocurre que la situación es que existe un divorcio, ¿sí? Es bastante común y muy frecuente. Y bajo este divorcio encontramos que la madre obviamente pues está vivenciando su falta, porque pues se ha separado de el que era su marido, el que era pues la persona que pues le daba cierta completud. Entonces, para encontrar un aliado, la madre utiliza prácticamente como un objeto fálico a ese niño y lo incorpora para que su angustia no sea tan abrumante, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que esta madre utiliza el elemento de degradar a la persona que le ha hecho daño, y le comienza a dar esta cuestión, le comienza a dar este discurso hacia el niño, cuando se supone que el niño pues no, ¿qué le va a importar al niño esta parte, no? ¿Sí me explico? O inclusive puede ser, ¿sabes qué? No tenemos dinero, no tenemos con qué alimentarnos, qué sé yo. Pues prácticamente aquí al niño pues no le importa, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque el niño lo que requiere y necesita en ese momento es pues divertirse, ¿sí? Ahora sí que tus angustias de adulto, que sean tuyas de adulto, ¿sí me explico? Cuando se comienza a depositar esta parte al niño y no debe de existir, obviamente es una forma también para destruir su mundo infantil, ¿bien? El segundo caso hipotético que se los presento a continuación es básicamente cuando al niño se le sabotea y se le realiza un sabotaje en donde prácticamente realiza muchas actividades lúdicas, y las pongo entre comillas, pero no hay un tiempo para que ese niño sea niño, ¿sí me explico? De repente puede ser que va a la escuela, después de la escuela va al inglés, va al fútbol, a natación, a clases de música, pero la cuestión aquí es en qué momento ese niño va a disfrutar su propia niñez, ¿sí? Es una forma también de sabotear y destruir de cierta manera la infancia de ese niño. Entonces, que no sorprenda de repente, y regresando nuevamente a diapositivas anteriores, que ese niño construya un mundo imaginario con superpoderes en donde requiere ciertos elementos para manipular a los demás. Como tuvo una madre que lo manipuló, pudo tener un padre muy tiránico, pues ahora es la forma perversa en la cual se va a vincular. Construye su mundo imaginario, deposita culpas, angustias, qué sé yo, y manipula a los demás. Pregunta Karina. Dígame. La diferencia entre el perverso moral y la psicopatía. ¿Cómo que se refería a mitómano? Ah, perfecto. Karina, ¿verdad? Sí. Ok, Karina. La diferencia en cuanto al perverso y el psicópata, independientemente, porque también el perverso fetichista sí puede tener ahí ciertos, rasgos psicópatas, que no sorprenda de repente el Marqués de Sade que accidentalmente en una de sus prácticas sexuales pues iba a matar a una mujer a dos prostitutas las iba a matar, ¿va? Ok, la diferencia del uno y del otro. La diferencia es que en el perverso sí logra vincularse un amor, pero vamos llamándolo de esta manera, un amor muy... no como debería de ser una estructura neurótica, pero sí hay un amor, ¿sí?
y si hay un reflejo por parte de la madre. O sea, la madre sí regresa esa mirada hacia ese niño. Que a diferencia del psicópata, el psicópata prácticamente no hay un vínculo de amor. Ojo, si no hay un vínculo de amor, en el caso del psicópata, lo que va a quedar va a ser odio o rencor. Que en este caso, cuando el psicópata, la forma de vincularse con los demás, pues va a ser a través de destruir. ¿Sí me explico? Un ejemplo, Karina. Cuando hay un caso que en lo personal me encanta abordarlo precisamente con la psicopatía, de un asesino en serie de México, el caníbal de la Guerrero, que fue aproximadamente en el 2001 o 2002, aproximadamente, ¿va? Así muy brevemente, dentro de su infancia del caníbal de la Guerrero, antes de la edad de los 2 años, él antes del primer año de vida, él vio a su padre muerto en el piso del baño. Cuando era el hijo más pequeño de la familia, y obviamente tenía gran favoritismo por parte del papá, entonces cuando ve un cuerpo inerte, pues obviamente ese niño no tiene internalizado lo que viene siendo el concepto de vida y de muerte, para empezar. Ve a su papá y no se mueve, qué sé yo, ¿ok? Entonces el recurso que le podía quedar disponible era la madre. La madre lo que hace una vez que ve a su esposo que muere y todo esto, pasa el tiempo y lo que hace es que esa madre comenzó a desprestigiar a su hijo. ¿Cómo? Y para que lo tengan presente también. A la hora de que este niño llegaba, le escribía poemas, le hacía un dibujito, se lo entregaba a la mamá, la madre prácticamente lo que agarraba la hoja o la rompía, la arrugaba o decía, para estas porquerías yo no las quiero. ¿Sí me explico? Está despreciando al niño. Entonces, si lo está despreciando, estamos de acuerdo que no hay amor, ¿sí? Ese es un elemento. Y el otro elemento fue que esta madre pues comenzó ahí a aventurarse en relaciones sentimentales con diversas figuras masculinas y se las presentaba como, este es tu papá, no, 6 meses después, no, este no es tu papá, ahora es este. 2 meses después, no, este no es, ahora es este. ¿Sí me explico? Entonces este niño, el caníbal prácticamente, se comenzó a gestar una parte de odio y rencor. Por eso que no sorprenda que ciertos asesinos en serie tengan un objeto muy peculiar de asesinar, desde prostitutas, desde cuestiones, mujeres con ciertas características, o si lo abordamos que fue un padre, pero un padre, pues vaya, muy tiránico, así tal cual, un troglodita, pues que guste de asesinar a ciertos hombres con ciertas peculiaridades, ¿sí? Entonces, dicho esto, en el psicópata no se implementa, no hay ni amor, no hay empatía por el otro, y si se vincula va a ser, me vinculó, pero para destruir. Que no sorprenda también que el asesino en serie, el psicópata, a la hora de que trata de entablar una relación, no la pueda sostener. Y si no la puede sostener, pues ¿qué le queda? Pues matar, destruir. Porque los objetos todos son malos, son amenazantes y los debe de destruir. Esa es la diferencia. ¿Qué diferencia del perverso? El perverso utiliza al otro, pero lo mantiene con vida. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque hay un amor. Hay un amor que le dio una madre. Hay ciertos psicoanalistas que dicen que es incorrecto mencionar a una madre fálica. Yo no compagino con esa idea, pero sí estoy en la idea de que una madre fálica, pues al final de cuentas es una madre completa. Una madre que anula al papá, se adjudica el falo y prácticamente le da el amor que cree la mamá que es, pero le da amor. ¿Sí me explico? Y de ahí se agarra y se construye el perverso. Esa es la diferencia de uno y del otro. Nos pregunta Soledad, ¿cuál es la ganancia del mitómano al depositar la culpa en el otro o cuál es el objetivo? Que lo tenga como alimento. Y su alimento predilecto es la libido. A la hora de que tiene una multitud que de cierta manera está creyendo en su mentira, en automático obtiene esa libido. ¿Por qué? Porque necesita una posición social. Ejemplo, ¿quién lo menciona? Soledad. Saludos, Soledad. Soledad, ¿verdad? Sí. Ok.
El ejemplo, inclusive lo aborda también Alberto Eiger, el cínico dentro de la política. ¿Ok? Estamos de acuerdo que dentro de la campaña, pues el político tiene que ofrecer cierta libido hacia el pueblo, porque el político necesita una posición que es subir. Y tener esa posición, no sé, el gobernante, el diputado, qué sé yo. ¿Ok? Mentiras que utiliza. Va a mejorar la seguridad, va a mejorar la salud, va a mejorar la educación, y ahí les avienta toda una letanía y un discurso en donde menciona y argumenta cómo lo va a hacer, cómo va a defender a la ciudadanía, qué sé yo, ¿sí? Está depositando cierto porcentaje de su líbido, pero lo que está, es lo que está mimetizado, es que les está mintiendo para que el pueblo vote por él. Pueblo, a la hora de que vota por él, es lívido para él, ¿sí? Les creó todo este mundo de fantasía, adquiere esa líbido, se alimenta, llega a la posición, a ese poder, y ¿cuál es la realidad una vez que están dentro del poder? Se olvidan del pueblo. Pueden cumplir, no lo niego, pero no es como lo plasmaron dentro de la campaña. ¿Sí me explico? Entonces ese es el fin del mitómano. El mitómano utiliza este recurso prácticamente para tener al otro que le dé su alimento predilecto, que es la libido. Y comenta Adriana, ¿pudiera ser que el mitómano cuando era niño y tenía fantasías con las cuales adquiría un beneficio, ahora de grande pretende hacer lo mismo, mentir para obtener beneficios faltando a la verdad? Definitivamente, que es vivir bajo el principio de placer. Porque si fuera el principio de realidad, obviamente, pues este adulto con superpoderes y todo esto, pues dice, no tengo esos poderes, ¿a quién quiero engañar? Mejor me dedico y pues trabajo. ¿Sí me explico? O sea, deja ese mundo de fantasía, ¿sí? Que inclusive también lo podemos encontrar con el ludópata, ¿sí? El ludópata también está bajo esta misma situación del mundo imaginario, en donde cree que pues iba a obtener esos millones y todo. No descarto la posibilidad que sí es cierto, que sí obtiene ciertas ganancias económicas, pero si hacemos una comparativa del principio de realidad y el principio de placer, en el placer es obtener dinero de forma rápida y sin esforzarse. Y el principio de realidad, ganar mucho dinero, ¿qué implica? Pues trabajar. ¿Ven esa función? ¿Ya? Okay. ¿En esta no hay preguntas? No. ¿No? Ok. Prosigo. Ok. Para esto utilizo a un autor, en lo personal es uno de mis autores favoritos, que es Esteban Levin, en su libro de Discapacidad Clínica y Educación, Los niños del otro espejo. Voy a hacer una pequeña reseña referente a este autor, Esteban Levin, que cabe señalar algo muy importante. Aquí lo utiliza esta forma a modo de el desarrollo infantil, bueno, antes de la concepción, durante la concepción y posterior a la concepción, y voy a hacer una relación en cuanto a esa situación infantil. Nota, pese de que es una parte de la discapacidad, guarda mucha relación en cuanto a las personas que no poseen discapacidad, ¿sí? Porque hablamos desde la parte desde la concepción. Esteban Levin menciona que un hijo antes de que nazca es considerado como una hipótesis, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que de repente es un hijo deseado o no deseado? Pues prácticamente es donde se plasma el escenario y para empezar, si es deseado ese hijo, se comienzan a depositar todos los anhelos y esperanzas en ese nuevo ser. Bueno, en ese nuevo ser que apenas va a venir, ¿sí? Desde situaciones de cómo se va a llamar, cómo quiero que sea de grande, el género sexual que quiero que sea, y aquí podemos ver al matrimonio que de repente comenzaron ahí a adecuar el cuarto, compraron la cuna, lo pintaron, colocaron ahí ciertos elementos que pues uno determina y dice, mira, sí es deseado. Ese es otro escenario. Otro pudiera ser que esta madre pues de repente soba su vientre, comienza a hablar con esa hipótesis desde la perspectiva de Esteban Levin, y
nos damos cuenta que este niño, pues evidentemente sí es deseado, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede y por qué la relación de esto? Porque una vez que nace, ese niño deja de ser una hipótesis y se implementa en el mundo real, deja de ser dentro de lo imaginario. Y ahora, ese ser que en un principio se imaginaba cómo iba a ser, qué características, color de piel, bla, 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 ahora ya está dentro de lo real y mamá y papá están haciendo su función para que esa hipótesis se complemente, ¿sí? De repente puede haber equivocación, ¿por qué no mencionar lo de que si deseaban que fuera, no sé, varón y nace mujer? Esa hipótesis pues un tanto falló, pero no por eso se desacredita a ese bebé. Al contrario, se le sostiene, se le ama y están con ese bebé. ¿Sí me explico? ¿Por qué la importancia de utilizar esta parte de este autor referente a la parte infantil y apuntalando precisamente a lo que viene siendo la perversión? Porque prácticamente si no es deseado ese bebé, si desde la cuestión de la hipótesis ese bebé no fue concebido, inclusive no se le decoró el cuarto, no se le habló, no se le realizó ciertos aspectos o se comenzó a depositar muy inconscientemente odio, que no sorprenda que no encuentre los recursos para construirse una vez que dejó de ser hipótesis. ¿Sí me explico? Es como si este bebé que ha nacido pues prácticamente no es deseado. Y si no es deseado, pues ¿qué más recursos y elementos va a necesitar? Eso a diferencia de que ni siquiera es visto. Que si hablamos que no es visto, pues ni siquiera se deposita, no se espera, ni siquiera se sabía que estaba embarazada. ¿Sí me explico? Algo muy psicótico, por cierto. Pero en este caso, por ejemplo, pues se desprestigia, ¿sí? Es la importancia del por qué utilizo a Esteban Levin en cuanto a esto. Y que no sorprenda que ese niño, con lo que hemos estado mencionando, pues se refugie en ese mundo imaginario. Muy bien. Bueno, esta pregunta ya la respondí justo con lo que les comenté hace un momento de la hipótesis, niño deseado, no deseado, qué sé yo. Bien. El mito de la realidad. Esto va a ser muy clave dentro de la clínica. Dentro de la clínica, cuando trabajamos, o mejor dicho, cuando llega a clínica un perverso, va a ser muy peculiar que su dinamismo va a ser prácticamente perversionar el vínculo, ¿sí? Hay ciertos autores que mencionan que trabajar con un perverso, pues son perversos que obviamente acuden a terapia porque su narcisismo está herido y obviamente requieren llegar a terapia para redimir ese narcisismo y pues obviamente irse. Durante todo este proceso, el perverso, independientemente que sea sexual o moral, cuando llega a nosotros a la terapia, lo que va a buscar principalmente es, como está acostumbrado a perversionar a los demás objetos, que no sorprenda que trate de perversionar al terapeuta. Lo va a perversionar a través de la transferencia. Inclusive puede haber transferencias muy caóticas, desde la parte, una seducción a modo muy erótico, hasta una forma de manipulación y chantaje, ¿va? La importancia de todo esto, y por qué mencionarlo, es que precisamente cuando se gesta una contratransferencia, aquí estamos hablando de que ese perverso, logró determinar de inmediato la falta del terapeuta, y esa falta del terapeuta, pues prácticamente se ha vinculado con esto. ¿Está llevando a cabo su cometido? Sí. Inclusive podemos considerar que los perversos, a la hora de que se encuentran en la clínica, no duran más allá de 4 o 5 sesiones. Ojo, eso lo manejan ciertos autores. Pero una autora que se llama Kate Friedlander, ella menciona que hay una forma de tratamiento que radica principalmente en que el perverso, insisto, independientemente que sea sexual o moral, a la hora de que manifiesta ciertos rasgos neuróticos, es esa forma y elemento en donde nos podemos aprovechar para que sea beneficio hacia nosotros y poder trabajar con ellos. ¿Sí me explico? Recordar que si están estos elementos neuróticos, hay forma de vincular muy mimetizadas, pero las puede haber a modo de un amor. Ojo, si hay perversos que manifiestan rasgos y sintomatologías perversas, no es, volvemos nuevamente a lo que les comentaba hace un momento.
Son perversos que te duran 4 o 5 sesiones, realizan su cometido, utilizaron prácticamente como un objeto al terapeuta y se van. Es una forma, ¿ok? Y dentro de la misma clínica, ¿cómo determinamos, o mejor dicho, cómo detectamos a un mitómano o un mentiroso compulsivo? Prácticamente, utilizo el mentiroso compulsivo porque es muy frecuente que se dé esta situación dentro de la clínica. Pero independientemente, el factor mentira lo podemos utilizar aquí, en donde dentro de su mismo discurso va a haber ciertos elementos que ya no van a cuadrar, ¿va? Cuando ya no están cuadrando estos elementos, obviamente como es su construcción, hablando del mitómano, y su propia subjetividad, si hacemos una interpretación, inclusive una confrontación, va a ser un paciente que se va a sentir ofendido, va a agredir y se va a ir. Es por esto la importancia que les comentaba, si encontráramos ciertos elementos neuróticos, sí se puede trabajar algo, ¿ok? Y también la importancia, si dejamos que este mitómano siga utilizando mentira, ¿en qué momento se va a parar un freno? Porque cabe señalar, como es un perverso, no tiene una buena castración. Castramos en ese momento. ¿Bien? Bien, en esta parte hablo acerca del iluso, lo que les comentaba hace un momento. Y bueno, vamos en una relación para comprender esta parte de todo lo que hemos hablado con un caso. Ahora sí nos adentramos al caso de Josué Velázquez. Josué Velázquez es un personaje que surge aproximadamente en el 2002 en este programa que les comentaba de la radio que se llamaba La Mano Peluda, que quien lo dirigía Juan Ramón Sáenz. En lo personal soy fanático de cuestiones de terror y todo esto, ¿sí? Soy fanático, pero no en el aspecto de considerar que sean hechos reales, cabe señalar. Como historias están buenas, lo admito, pero una realidad pues es bastante cuestionable, ¿ok? Este sujeto surge en el 2002 y llama narrando precisamente su historia. Cabe señalar algo, y la pregunta aquí es ¿por qué llama? Porque prácticamente él fue un ex satanista en donde realiza un pacto diabólico y con este pacto diabólico consigue ciertos poderes muy sobrenaturales, poderes muy superiores por encima de todas las personas, pero es un sujeto que se muestra aparentemente arrepentido de sus acciones, pero se muestra arrepentido de índole que se está victimizando, que lo vuelvo a poner entre comillas, para adquirir de cierta manera el alimento que les comentaba hace un momento, que es la libido, ¿ok? Vamos encontrando esos elementos muy claves para comprender la parte de la clínica, ¿bien? Ok, para esto hay que... nada más permítanme. Ahí está. Ok. Muy bien, para esto hay que encontrar ciertos elementos muy claves de aspectos importantes a considerar. Punto número 1, deviene de una familia en donde no figura el papá. Punto número 2, deviene de esa familia en donde la carencia económica se manifestaba constantemente. Punto número 3, se ve un empobrecimiento en cuanto a las redes de apoyo que él poseía desde la infancia, adolescencia e inclusive desde la adultez. No poseía ninguno de ellos, o mejor dicho, dentro del discurso que utilizó en este programa de radio, nunca las manifestó. ¿Sí se ven bien las transmisiones y todo? Sí, se ve bien. Ah, perfecto. Okay. ¿La bajo más? No, que no dé tanto el reflejo para acá. ¿Sí? Anda, sí. Ay, pasa el panel. ¿Sí te entiendes? Un poquito más arriba, por favor. Más arriba. ¿Aquí? Más arriba, hacia arriba, hacia contigo. No, pues. Ahí. Madre mía. No te creas, sí, es lo que va así ya. Ah, sí, me encanta. Ok, vamos encontrando, a continuación la dinámica que vamos a hacer es que se van a reproducir ciertos fragmentos de este programa, e insisto, les hago la invitación a que si gustan puedan meterse ahí a la página de YouTube y busquen Caso José Velázquez, Mano Peluda, dura aproximadamente como 50 minutos, es buena la historia, los mitos.
Pero si gustan, para que relacionen esto, les voy a poner pequeños fragmentos que son muy característicos para comprender precisamente el dinamismo. Y encontramos el primero, que es su carta de presentación. Es el de halago exagerado. Escuchemos. ¿Te ayudo? Sí. Ok. Bueno, tenemos un pequeño problema técnico. Por favor, aquellas personas que están, en este momento en vivo, ¿me pueden ayudar si se escuchó bien? Si no, para... ya ahí vamos. Ahí vamos, pues. Sí, ¿ya lo pongo? Ya. Una disculpa. Y hoy le presentamos el caso impactante de Josué. Josué Velázquez, desde el Monte California. Josué, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, señor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y gracias por escucharnos allá en el estado de California. Es para mí verdaderamente honroso que gente mexicana logre tan distinguido programa que llega a todo el mundo por vía internet. Y me resulta a mí también, como me describía, muy confortante poder platicar con ustedes. Gracias, Josué, es muy amable y estoy para servir. Muchísimas gracias, señor. Ok, este primer audio pues prácticamente es su carta de presentación. Josué Velázquez, a la hora de que se presenta, pues prácticamente se muestra como una persona, vaya, de índole formal, una persona que de cierta manera utiliza el recurso, es honroso, es todo esto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que nos comienza a dar una cuestión aquí de qué dudar. Desde la situación donde se está posicionando como una persona que te doy y te ofrezco ese poder, aparentemente, pero la realidad va a ser que posteriormente va a engrandecer. Conforme vamos a ir avanzando en los audios, nos vamos a dar cuenta de cómo se transforma este discurso que lo comienza a implementar. Bien, vamos a conocer ciertos aspectos de su vida y es el audio que se llama Breve aspecto de su vida. Por favor. Persevera. Perdimos cuanto teníamos. Nosotros acostumbrados a un estatus de vida diferente al que nos estábamos enfrentando. Empecé a buscar posibilidades de cómo poder ayudar a la economía de mi familia. Ok, como les comentaba hace un momento, Josué Velázquez prácticamente no tenía una solvencia económica buena. Esto hay que ponerlo en tela de juicio. ¿Por qué? Porque si está utilizando el recurso de me estoy victimizando para obtener esa ganancia secundaria, en automático va a jugar con toda o la gran mayoría de los radioescuchas. ¿Sí me explico? En la situación donde en algún momento hay una carencia que nos traslada a una etapa infantil, y obviamente va a jugar con esa huella anémica que cada uno de nosotros poseemos. Bien, vamos encontrando ya los datos que no tienen cierta relación, y para eso aquí les va el audio de dato incongruente, por favor. Tenía 14 años y hasta entonces que tengo 20 años, señor, sigo con lo mismo. Ok, esta parte de que si ya tiene 14 años y desde la edad de los 14 años comenzó con esta situación de rituales, a contactar a ciertas deidades oscuras y han pasado y transcurrido 6 años,
si ya obtuvo lo que quería, que en un principio era su carencia económica, aparentemente, ¿cuál es la situación o el fin de seguir haciendo este tipo de situaciones? ¿Sí me explico? Vaya, si ya realizó su pacto diabólico, pues ¿para qué seguir haciendo esto? Esto pues prácticamente no tiene cierta congruencia. ¿Sí me explico? También hay otro elemento bastante peculiar que obtuvo sus primeros resultados después de año y medio. Esto cuando él tenía la edad de 15 años, ¿ok? Cuando tiene esta edad, pues comenzó con los primeros resultados y que de cierta manera, pues adentrarse en esta situación de índole, satánica, en donde cabe señalar algo muy importante. Estaba en la adolescencia y como todo adolescente, se va involucrando, pues en ciertas tribus urbanas, vamos llamándolo así, para encontrar esa identidad. Lo que ocurre aquí con Josué Velázquez es prácticamente que esa identidad la encuentra y vincula con esta parte oscura y esta situación satánica y todo esto. Dato importante, hablando precisamente en cuanto a la perversión, obviamente es una manifestación y aquí vemos el mecanismo defensivo que es la renegación. Renegación en el aspecto de que está yendo en contra. Y ojo, no quiero entrar aquí en tela de juicio en cuanto a creencias religiosas y todo. Lo utilizo a modo de un recurso simbólico. Dios, el diablo. Si estamos hablando que es en cuanto a la cuestión de Dios es el papá bueno, pues obviamente se va a refugiar en ese papá malo que le está remitiendo una situación muy infantil. Una situación que le hace vivenciar esa forma muy, banal y muy mísera que tuvo durante su infancia. Como les comentaba en un principio, no figura, o mejor dicho, nunca menciona la representación de papá, pero podemos hipotetizar que pues, durante la infancia puede ser un padre ausente o tiránico, como las diapositivas se los comentaba. Bien, ahora vamos a escuchar otro audio de este mágico personaje, es el cerdo que ataca. En el que empecé a hacer las invocaciones en la propia sala de mi casa. Eran las 10 de la noche, recuerdo, cuando empecé, y a las 2 de la mañana, señor, exhausto yo, decidí ir a descansar a la recámara, cuando a mi madre la estaba atacando un cerdo, un marrano que no estaba en sus 4 patas, sino solo en las 2 traseras. Era un marrano que estaba parado y con sus manos, no sé cómo referirme, estaba jalando a mi madre. Mi madre estaba desmayada o inconsciente. Era un marrano que no hablaba, pero que gritaba. Y no eran chillidos, eran lamentos, no tengo la forma de describirlo, señor. Muy bien. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Pues prácticamente un mundo imaginario, ¿sí? Pero un mundo imaginario bastante simbólico y muy proyectivo, por cierto. Un cerdo parado en 2 patas, que al final de cuentas un cerdo es una representación simbólica de un ser muy, sucio, muy degradado, muy, ¿cómo es esta palabra? Muy mísero, en donde está atacando a una madre que por cierto pues era su madre, él lo describe como su madre, real, tal cual. Es completamente imaginario todo esto, pero está dotado de ciertos simbolismos, ¿sí? Está repitiendo prácticamente a modo de su discurso un escenario en donde posiblemente este personaje vivenció una escena de agresión. Ojo, esto lo plasmo única y exclusivamente como hipótesis, ¿ok? ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos va a dar un acercamiento a lo que va a ir manifestando poco a poco. De hecho, conforme vamos avanzando dentro de su relato, muestra otra figura, la cual es representativo también a cierto objeto primario. Bien, y aquí es un aspecto bastante de considerar, un tanto fuera de una cuestión psicoanalítica. Obviamente si estoy viendo un cerdo parado de 2 patas y está chillando, y son chillidos ahí muy raros, pues va a despertar a más de alguno de sus hermanos, y no despertó a nadie. Qué raro, ¿verdad? Ok.
Siguiente, se titula el audio ¿Ya no aparecen más seres? Le hablé. Me dijo que lo acompañara y yo fui con el señor. Al recuerdo que al salir de la puerta principal de la casa, volé o al menos fue lo que sentí. Le recuerdo que yo estaba en mis 5 sentidos. Le recuerdo que estaba tomando el tiempo muy común, muy repetidamente, como forma de darme yo cuenta de que no era un sueño, sino de que ya había obtenido un resultado por invocar a Satanás. Claro. Recuerdo que llegamos al cerro donde yo tenía este centro de operaciones. En este centro de operaciones estaba ubicado donde hay una cueva muy conocida de este lugar y me metió ahí. Ahí cuando yo llegué ya no era un señor, era una mujer, ya no era un puerco, era un señor y después era una mujer. Es decir, cambiaba en forma constante. Ok, si lo lograron percibir, aparece un lapsus, ¿sí? Una manifestación muy inconsciente, en donde no logra cuadrar la sincronía de ese discurso que ya lo tenía trabajado, en donde es cerdo mujer y hombre, o cerdo hombre mujer, ¿sí me explico? Desde ahí aparece un lapsus, un pequeño y muy breve lapsus que lo comenzó a delatar. Pero también lo más representativo aquí es que él en un inicio manifiesta en donde ya no se aparecían más seres, pero se contradice en el momento justo cuando está diciendo que sí se aparecieron más sujetos. Inclusive ya aparece un hombre muy delgado con ropas negras, aparece ya otra mujer, más adelante aparecen más seres ahí medios raros. No está cuadrando esta parte, ¿sí me explico? Entonces, desde este momento, pues obviamente está comenzando ya a depositar la angustia, si no es que ya la depositó en algunos radioescuchas, y hace que de cierta manera la gente pues comience a preocuparse justamente por Josué Velázquez. Hasta ahorita y en resumidas cuentas, elemento 1, carencia familiar, carencia económica y de repente problemas en cuanto a las relaciones con los demás, algo que nos compete a todos y que vivenciamos a modo social, pero la diferencia radica precisamente en cómo lo trabaja cada uno, en cómo trabaja su propia falta cada sujeto, ¿sí? Que de repente exista gente que no conozca su propia falta, pues obviamente se va a vincular con esto y va a ser él que va a creer en sus mentiras. Bien, ok, nos encontramos con este siguiente audio que se llama Superpoderes. Sin embargo, se me apareció un señor muy delgado. Era un señor negro, muy delgado, que se sentó junto a mí. Yo impactado le dije, ¿quién eres tú? Él me dijo, no que me querías ver, en una forma tan tranquila, señor, donde me dijo, no que me querías ver. Y yo no sé si tonto o qué, le dije, es que tú no puedes ser el diablo, yo no creo que te me hayas aparecido a mí. Él me dijo, no, yo no soy el diablo, yo soy... Me dijo otras cosas que no puedo decirle. Claro. Ese fue mi primer acontecimiento y ese señor me acompaña y me ha acompañado desde ese momento hasta ahora. Figúrese usted, señor, que esta persona me enseñó tantísimas cosas, me enseñó desde cómo hechizar a un perro, cómo inducir efectos benignos o malignos a la gente. No era algo así que me explicara. Yo recuerdo que solamente pronunciaba su nombre y él apareció. En el momento que utiliza el recurso de me enseñó ciertas cosas que no se las puedo comentar, está dejando una incógnita que despierta más el interés hacia el radioescuchas. ¿Qué le habrá dicho ese señor? ¿Sí me explico? Es otra forma para depositar una mentira y deposita culpa y angustia, ¿sí? Deja algo innombrable. Entonces, eso innombrable obviamente va a jalar al que va a creer obviamente las mentiras y se va a comenzar a vincular, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese innombrable necesita ponerle un nombre desde ese punto. Otro,
Lo que les comentaba en diapositivas anteriores, que se va a posicionar como un sujeto que va a tener poderes por encima de los demás, pues lo está manifestando aquí a través de este discurso, cuando menciona que puede hechizar perros, hipnotizar gente, y toda esta parte pues son dones o habilidades que posee él y todos los demás pues obviamente no las poseemos, ¿sí? Aparece un lapsus. De hecho, se llama ahí lapsus. Sí, lapsus. Problema espiritual. En mi iglesia jamás he tocado el tema. Me he acercado mucho a la católica, me siento muy atraída. Ok. Aparece un lapsus en donde se posiciona como una mujer, prácticamente. Aparece un lapsus femenino. ¿Ok? Y también hay un elemento muy clave, en donde hace referencia a que él se perdió 21 días, estuvo cautivo durante una cueva 21 días y no lograba salir ni nada. Digo, una persona que está desaparecida, inclusive hasta 5 días, pues ya es motivo para que alguien diga, pues hay que buscarlo, ¿no? Y levantas una denuncia, ¿sí me explico? Pero 21 días y nadie lo denunció, qué caray, ¿no? Y también aparece otro audio muy peculiar que se llama cambio de voz. Presten atención, este es de mis favoritos. Perdón. Entonces me indicaron cómo tenía yo que hacer todo eso. Y mi abuela la maté. Bueno, no debo decirlo así. Me duele porque el arrepentimiento me ha llegado, pero no puedo salirme de aquí porque sé que todo lo que he logrado hasta este momento, al momento de romper el enlace que tengo con estos seres, a los que ya no he visto, con los que ya no he visto físicamente, lo perdería. A mi abuela recuerdo que la dormí con formol y repitiendo las oraciones y todo eso, bueno, hice lo que tuve que hacer. Extrañamente, cuando mi abuela se encontró muerta, ella vivía sola, estuvo sin ninguna marca. A mí me sorprendió muchísimo porque yo le hice un montón de cosas. Pues el anillo tenía que ir cubierto, tenía que ir incrustado en el dedo del corazón de ella, o sea, en el dedo medio. En el dedo medio de la mano izquierda de esta persona y ya. Ok. Bueno, les comento que es de mis favoritos, cabe señalar. ¿Por qué? Si se dan cuenta, hasta este punto comenzó ahí a narrar como de, mi abuela la maté. Y o sea, como que trataba de transmitir este sentimiento, obviamente, de culpa, de angustia. Pero pues estamos de acuerdo que no había ni culpa ni angustia, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente cuando comienza a narrar cómo lo hizo, volvemos nuevamente con la parte narcisista, en donde escuchen esta parte narcisista mía, vean cómo lo hice, aparentemente. Y cambia en automático su tono de voz, ¿sí? De ser una persona que estaba angustiada, que de cierta manera aparentaba que, maté a mi abuelita, pobrecita, ¡pum!, la cambia rápido, a modo de que les empieza a manifestar cómo lo estaba haciendo. Obviamente este anillo pues necesitaba de un sacrificio humano para que le diera todos los poderes que él quisiera tener, ¿sí me explico? Pero creo que le ganó más el narcisismo a Josué que la actuación de un sentimiento de culpa. Ok, vamos a pasar ahora con el siguiente, que se llama la mujer de... la trama. Bueno, le digo, actualmente soy analista, bacteriólogo, parasitólogo y tengo una empresa aquí en Estados Unidos y tengo 20 años. ¿Tiene mucho dinero?
no puedo tener yo mucho. Mire, en un día, por ejemplo, que gane unos $15,000. $15,000. Me los tengo que gastar ese mismo día porque si no al otro día no tengo nada. Ok, primer punto a considerar en este aspecto. Está jugando completamente con todo el mundo imaginario que la gran mayoría de todos pues poseemos, que es obtener las cosas pues sin esforzarse. ¿Sí me explico? Pero como la gran mayoría de los que estamos aquí presentes pues impera el principio de realidad, pues obviamente no estamos bajo este principio de placer que les comentaba hace un momento. A la edad de 20 años lograr y tener todas esas riquezas pues prácticamente va a jugar, va a tener esa excitación con la gran mayoría de los que se rigieran, vamos poniéndolo así, con ese principio de placer, ¿va? Hay un elemento que se me hace bastante peculiar, en donde me hace pensar y desear que Juan Ramón Sáenz también está vinculado en este aspecto. A lo que voy, comenta de que era bacteriólogo, parasitólogo y no sé qué tanto más. Entonces, está hablando acerca de eso. Digo, la pregunta más común y más coherente es ¿cómo lo lograste? ¿Sí me explico? Pero Juan Ramón Sáenz lanza una pregunta diciendo ¿y ganas mucho dinero? Es una pregunta en donde no tiene una cavidad. ¿Sí me explico? Es como si en este momento estoy narrando esto y me preguntan ¿qué día cae Navidad? No tiene congruencia la pregunta con el discurso que se está manifestando en ese momento, ¿sí? Bien, pasamos ahora con un representante simbólico muy característico del objeto primario, que es la mujer de blanco. Dinero. Cuando llegué a la casa, señor, inmediatamente me atacó una mujer. Esta era una mujer a la que es la primera vez que veo y que desde ese momento está aquí conmigo. Ahorita está aquí a mis espaldas. ¿Está con usted? ¿Cómo es? Esta es una mujer blanca, muy delgada, cabello negro como a la mitad de la espalda y no tiene pies. Flota. No sé si flote porque la única vez que vi que no tenía pies brincó así para el techo y vi que el vestido se elevó, ¿no? Y no le vi pies, pues. Josué, esta mujer está ahorita como vigilando. Aquí está atrás de mí, no quiero voltear atrás porque, fíjate, tiene una boca muy, muy grande y una lengua también bastante. Les voy a correr también el siguiente de una vez, está relacionado, se llama el símbolo de la muerte. Pero... Y esta persona aquí es una sensación verdaderamente como nunca lo había... Perdón, presten atención sobre todo porque esto que se va a manifestar a continuación se va a contradecir justo con discursos que van a venir más adelante. Creo que hasta este punto el radioescucha está clavadísimo en el tema de Josué Velázquez. Ya logró su cometido Josué Velázquez. Utilizó la mentira, su patología, la mitomanía, para vincular al otro, para que el otro esté quedando en calidad de objeto. Creo que hasta este punto, y es una trama muy peculiar, está jugando con todo eso de la persona que está escuchando este relato. Y relacionemos la figura que apareció, esta mujer de pelo largo, una boca muy grande, una lengua muy grande, con lo siguiente que manifiesta, que es el símbolo de la muerte. Y esta persona aquí es una sensación verdaderamente como nunca lo había sentido. Escucho que me está gritando, yo tengo otro nombre que no les daré en esta ocasión. Claro. Un nombre real, se están escuchando, por ejemplo, muchos ruidos ahorita, eso es común, eso no me espanta. Lo que me espanta es lo que trae en la mano. ¿Qué trae en la mano? No, espera.
Me tranquilicé. Le digo, tengo en mi poder este anillo que me dieron, con lo que puedo dominar muchas cosas. Trae en la mano es un símbolo, no sé cómo se llama, pero les explicaré cómo es. Es una punta como si fuese de flecha, que trae como si fuese una cruz cristiana invertida, y del puño trae un ojo de cristal o algo así. Yo sé que eso es muy malo porque me dijeron que cuando yo viera eso me iba a morir. Válgame. Ok. ¿Qué es lo que pasa aquí relacionando los dos? Les comentaba que era bastante simbólico todo este discurso. Primero, la mujer mala, esta madre con una boca muy grande, que pues de cierta manera es una representación del objeto primario que devora. ¿Sí me explico? Es una mujer que devora, pero no tiene dinamismo, porque prácticamente si no tiene piernas, pues no tiene hacia dónde moverse, pero se traslada. ¿Qué es la diferencia de caminar y trasladarse? Hablando en cuanto a cuestión de flotar y todo esto, ¿sí? Imaginemos que es este niño que de repente está en pleno desarrollo de su yo, de su self. Estamos de acuerdo que este niño, hablando de una cuestión muy desde la perspectiva de Winnicott, pues es una madre que de repente va a aparecer, pero a la hora que desaparece, pues el niño lo va a vivenciar como un trauma, el cual es de que he realizado algo y porque devoré esa teta, pues ya no va a aparecer esa madre. Pero sorpresa, vuelve a aparecer esa madre. Ojo, esto en cuanto a la cuestión de Winnicott. Bien, de hecho lo menciona en su libro de Deprivación y Delincuencia. Vale, ok. Cuando estaba manejando esta parte de José Velázquez, utiliza esta madre que de repente no camina, pero desaparece y se va y luego regresa, pero una madre muy mala. Una madre que de cierta manera posee un elemento, un símbolo que lo está atacando y lo va a matar. ¿Sí me explico? Con lo que les comentaba referente de Winnicott, pues podemos hipotetizar, cabe señalar, que esta madre pues está con una cuestión muy rencorosa, pero es a modo imaginario. Es el mundo subjetivo de este José Velázquez. Es una madre imaginaria, ¿va? Posiblemente pudiera ser una madre dentro de lo real, que sí propició ese amor, pero ese amor llegó demasiado tarde. O pudiera ser que no pudo haber llegado de la mejor manera. Como comenté hace un momento, haciendo la diferencia de perversión y psicopatía, pues José Velázquez no es un psicópata, porque de repente podemos ver que pese de que dentro de lo imaginario mató a la abuela, vio un cerdo, mató perros, qué sé yo, dudo mucho de que lo haya hecho dentro de la realidad. ¿Sí me explico? No es un psicópata, pero sí un perverso, ¿va? Ok. ¿Por qué les comento acerca de ese dispositivo, de esta parte de las emociones bastante exaltadas y todo esto? Porque justamente se va a contradecir con un siguiente audio que viene minutos más adelante, que se llama justamente Agua Bendita, por favor. Me voy a cambiar de casa en los próximos días. Hoy me hice llegar agua bendita. Y también pues hay que poner de una vez el audio que dice vómito, dispositivo y emociones, por favor. Amor, perdón. Ellos no lo tienen. ¿Qué pasó? Oh, perdón, señor. ¿Qué está pasando? Soy un ruido. ¿Es su línea? No, tengo un dispositivo porque a partir de eso he tenido problemas cardíacos. Sí. Es un dispositivo que me indica que está alterado mi sistema cardiovascular. Tienes que tranquilizar. Me voy a infiltrar en este momento algún medicamento, pero por favor, señor pastor, continúe. Quiero verlo. Ok. Porque es importante mencionar que utilizó agua bendita y toda esta parte de Josué para de cierta manera salvarse. Con anterioridad, él argumentaba que se unió a una religión que se llama Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
¿va? Aquí se está contradiciendo. ¿Por qué? Porque prácticamente los mormones no usan agua bendita. Ellos no utilizan agua bendita. ¿Sí me explico? Siguiente aspecto, ya, y lo que les comentaba dentro de terapia, cómo comenzar a confrontar y todo esto. Que es prácticamente, si con anterioridad, justamente cuando empieza con esta parte de vomitar y que suena un dispositivo y todo esto, pues el dispositivo se le implementa porque después de la parte en donde acude al médico debido a los sustos y todo esto, pues le pone un dispositivo que le indica cuando su corazón está muy acelerado, ¿sí? Cuestión aquí es, ¿por qué con anterioridad no sonó este dispositivo? Si mal no recuerdo, con la mujer se asustó. E inclusive hasta menciona de que me va a matar con eso que apareció en la mano, porque ahí no sonó. ¿Sí me explico? Y el otro elemento, ya con para comenzar a dar cierre a esta conferencia, es prácticamente que cuando una persona vomita, digo esto es por lógica, cuando una persona vomita, una forma de que el organismo, y esto no es ni siquiera psicoanalítico, para que el organismo compense, pues obviamente va a haber una aceleración de la frecuencia cardíaca. ¿Sí me explico? Imaginemos que alguien vomita, pues ¿cuáles van a ser las primeras reacciones? Pues respirar rápido. Dicho esto, el corazón también se va a acelerar, va a haber una taquicardia, porque en esto no sonó ese dispositivo y con los elementos anteriores. Y para cerrar, pues hay que dejarlo en esta parte. José Velázquez prácticamente deja una situación de angustia en todas las personas que le escucharon. Que no sorprenda de repente, inclusive si se meten ahí de curiosos, que José Velázquez, si mal no recuerdo, hace aproximadamente entre 3, 4 años, ya está programa de televisión propia tiene. Bien, bueno, mi nombre es Israel Fuentes y esta fue la conferencia de El Mitómano, o cómo utilizar al otro, relacionando el caso de José Velázquez. Si, les hago la cordial invitación de que me sigan en la página oficial de Facebook del Instituto Psicoanalítico de las Perversiones, o también que estén ahí al pendiente de lo que va a ser la próxima apertura de la especialidad en perversiones el día 26 de mayo del año presente. No sé si tienen dudas o hay dudas ahí. Sí, bueno, te mando saludos Adriana Rodríguez. Ay, hola. Felicidades por tu cumpleaños. Gracias. También. Bueno, Karina ya te dijo, Melgarejo, Soledad Hernández, Patricia Bojorquez desde Colombia, excelente tema. Gracias. Colombia. Saludos. La de Adriana, que si pudiera hacer, me toma eso, ya lo está. Ana Estrada también te mando saludos. Gracias. Rosa Irene Monroy, Norma Jaimes, también saludos. Buenas noches. Bueno, Ana Estrada desde Chiapas, saludos. Saludos. Angelic Frank, saludos. Gracias. Y Norma Jaime, buen programa. Y te preguntan de que la mitomanía también puede venir junto con pegado con las perversiones sexuales. Sí. Que no sorprenda de repente que para el perverso, a la hora de que trate de satisfacer esta parte de su parafilia, pues se recurra a esta mentira para que la cuestión del neurótico, lo voy a plasmar de esta manera, caiga en ese juego de la seducción y se geste aquí justamente la situación, no sé, amo y esclavo, por ejemplo. Y con respecto a la cura, ¿tienen cura estos pacientes? Okay. Un tratamiento que se puede establecer, inclusive como les comenté anteriormente con esta Kate Friedlander, que menciona que cuando estamos tratando justamente este tipo de pacientes, bueno, el perverso en general, así lo voy a manejar, es cuando se manifiestan ciertos rasgos o síntomas neuróticos. Si se manifiesta esto, sí podemos hacer un trabajo, pero si es, por ejemplo, sintomatología y rasgos perversos, no se puede realizar un trabajo. Inclusive el mismo Winnicott, en este libro de deprivación y delincuencia, él mismo menciona que el delincuente o el perverso con rasgos precisamente y sintomatología perversa, es mejor meterlos a un centro de readaptación social. Okay. Sí, porque inclusive hasta el mismo y Bowlby mencionan y dicen,
es inútil el tratamiento psicoanalítico. Cuando se manifiesta rasgos y síntomas perversos. Cada semana. Bueno, ¿ya os invitaste a tu curso? Ok, estoy próximo para iniciar la especialidad en perversiones el día 26 de mayo de este año presente. De igual forma, si gustan visitar la página en Facebook, Instituto Psicoanalítico de las Perversiones, ahí aparecen varios flyers, inclusive, bueno, aquí mágicamente va a aparecer uno. ¡Wow! Tus poderes mágicos. Mis poderes mágicos. Aquí está el póster, por si gustan, o está en línea también para que lo vean. Pregunta José. Adelante. ¿Cómo podemos interpretar esta parte donde Josué menciona que tiene un nombre real? ¿Es una contradicción? Sí, totalmente. Es la parte en donde deja eso en la imaginación, eso innombrable, pues prácticamente para que caiga la audiencia y se cuestione y empiece esta parte de, ¿cómo se llamará en realidad? ¿Cuáles rituales ha hecho? Me gustaría hacer eso. ¿Sí me explico? Es una parte muy dentro de lo imaginativo. Y es que también está la parte en la cuestión religiosa, que cuando tú das tu nombre, al que le das el nombre tú tienes el poder sobre la persona que te dio su nombre. Entonces, de alguna manera, como lo está manejando en un aspecto místico, mágico, entonces es para que la audiencia no tenga poder sobre Sí, inclusive se posiciona como el que tiene más poder que los demás, que los simples mortales, y es esa parte. ¿Va? ¿Va a pasar por ahí? Sí, ya para despedir. Pues adelante. Entonces, ¿qué vas a decir algo más? No, Josué se quedó ahí ya. Pues me veo acá. No, no se No molesta, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias a todos por su atención, por esta conferencia magistral de marzo. Ya la siguiente conferencia, la de abril, ya va a ser para los socios, solamente ya en la página. Si les gustan inscribir, ahí con todo gusto los esperamos. Muchas gracias por su atención, por su tiempo, y que tengan un buen fin de semana. Y nos seguimos viendo en Café Psicoanalítico, también todos los viernes a las 3 p.m. Y recuerden nuestras redes sociales, son Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahí los esperamos también. Así que, la página oficial, y la página www.amcp.mx. Así es, ahí donde vean la oferta académica y también está presente. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias. Un aplauso para el maestro. Y nos vemos la siguiente ocasión. Muy amables, gracias. Dice Ana Estrada, gracias por las enseñanzas, espero contactarme en la próxima conferencia. Con todo gusto, ahí te esperamos. Gracias.